En lo natural dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero Dios es especialista en borrar, de hacer un borrón y cuenta nueva, de levantarle la frente a aquel que está caído y de desbaratar todo rastro de pecado. Levántese, no crea que este es su final. Este no es su final. Primera de Timoteo 1:12. Le voy a leer estos versículos. No basaré mi enseñanza en estos versículos, pero me van a dar un empuje y me voy a colocar en la catapulta, ¡pum!, y me va a lanzar hacia donde queremos llegar, ¿ok? Lea conmigo, por favor. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Digan todos conmigo, con la fe. Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, tocayo, ¿verdad? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Padre, te doy gracias por tu palabra y por todo lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Era bravo el apóstol Pablo, ¿verdad? Él era bravo. Amén. Digan todos conmigo, emuná. Emuná es la palabra hebrea que traducida al español es fe. Ahora, cuando vemos nada más la traducción como fe, parece ser muy sencillo, pero la palabra emuná es mucho más profunda que solo fe. La palabra emuná, fue la palabra que tomó el apóstol Pablo para escribir esta carta a Timoteo. Y aunque él usó el griego, un idioma que entendería mejor Timoteo, que es la palabra pistis, él se refería, al escribir pistis, se refería como la traducción, pistis, la traducción de emuná, que es más que fe todavía. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo estaba diciendo, yo le doy gracias al que me fortaleció, porque antes, gracias hijo, yo era blasfemo, injuriador, gracias hijo, y perseguía. Si usted recuerda, Pablo, su labor durante un tiempo fue perseguir a los cristianos, y él conseguía cartas del gobierno, cartas también del ámbito religioso, de los líderes religiosos, para acusar a los cristianos, y era muy desalmado. La historia nos dice que Pablo ataba a los cristianos a los caballos y ordenaba que lo hicieran con más personas, y entonces se los llevaban a juicio, pero se los llevaban arrastrando a los cristianos. Entonces algunos de ellos llegaban muertos, otros llegaban invalidados para defenderse, no podían ni hablar del dolor, estaban desmayados. Así que las acusaciones entraban y se aplicaban de manera directa porque ni siquiera se podían defender. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Por eso fue como predicaba el pastor José Maldonado. Camino a Damasco, Pablo llevaba cartas para acusar a los cristianos, y camino a Damasco, una luz resplandeció frente a él, se cayó de su cabalgadura, y él entendió que esa luz era Dios. Y
Y la voz que salió en medio, vaya, de esa luz, le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Por eso el pastor enseñaba y decía: no creas que te persiguen a ti, sino que persiguen a Cristo. Amén. Cuando alguien se mete con tus hijos, se metió contigo. Amén. Cuando a tus hijos les duele algo, te duele a ti. ¿Estoy explicando? Amén, amén. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo: yo le doy gracias al que me fortaleció, a Cristo, al Señor. Y cada vez que él dice: porque me mantuve en la fe, porque fui hallado en misericordia. Y yo te digo a ti, Timoteo, hijo, ese es uno de los versículos que avalan la paternidad en el ámbito espiritual, porque le dice: hijo, yo te pido a ti que tú no desistas de la fe, del emuná. No es meramente fe decir creo en Dios. Diga todos conmigo: creo en Dios. Él escribió pistis, pero traduciendo emuná. Se lo voy a explicar. Yo te pido que no te apartes del emuná, como algunos lo hicieron y desistieron, como Himeneo y Alejandro, que los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vaya autoridad de este hombre. En otras palabras, no iba a enseñar de eso, pero si alguien se pregunta ¿qué es eso de que los entregó a Satanás? Es: los dejé sin mi protección espiritual. Retiré mi manto, mi cuidado, mi consejo, dejé de ser su pastor, por decir así, en el caso de ellos. Vaya, me explico, no es que le dijo: Satanás, ahí están. Pero usted sabe que si usted no está protegido por Dios, amén. Esa es la misma palabra en el Antiguo Testamento que se usó cuando Abraham creyó a Jehová, y dice la palabra que le fue contado por justicia. En Génesis 15 versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa misma palabra de Abraham, perdóname, que dice creyó, es la palabra emuná. Y Abraham ejerció su emuná, ¿verdad? Creyó a Dios, pero no fue una fe simple. Pastor, un ejemplo de una fe simple: cuando únicamente decimos mira, nos vemos mañana si Dios quiere, cuando lo usamos como un simple dicho. Amén. Cuando lo usamos como un dicho, pues mira, si Diosito quiere, ¿verdad? Si Dios quiere, yo mismo lo uso, yo mismo digo: si mañana, bueno, nos vemos mañana si Dios quiere. Pero va mucho más allá el emuná. Emuná significa fe, firmeza, fidelidad a Dios, verdad, honestidad y literal dice obligación oficial. Una obligación oficial es, por ejemplo, iba dirigida al sacerdocio, por ejemplo, que siempre hay que estar ahí. Amén. Yo tengo algunas obligaciones que son oficiales por el solo hecho de ser el pastor. Tengo que orar por ti, amén. Tengo que aconsejarte a ti. Yo tengo que hacer algo que es de manera oficial, y eso es el emuná. Esa palabra tenemos usted y yo que vivirla: fe, firmeza, fidelidad, verdad, honestidad, obligación oficial. Timoteo era el discípulo de Pablo, era un pastor. Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: tú necesitas, además de tu fe, nunca abandonar la firmeza, nunca dejar de ser fiel a Dios. Tienes que mantenerte en tu emuná. Tienes que vivir una vida de verdad. Amén. Cuando digo de verdad, me refiero a que la verdad te defina. Que diga: no es que ese hombre siempre dice la verdad. Hay personas que la mentira es su estilo de vida. Amén. Es su estilo de vida. Tu emuná, Timoteo, tienes que mantenerte en honestidad, y tienes que cumplir con tus obligaciones que son oficiales. Por eso es que él le decía: no te apartes de eso, anímate. No como Himeneo y Alejandro, que ya resolví ese asunto. Amén. Ahora, cuando pienso en firmeza, cuando pienso en honestidad, en verdad, cuando pienso en fidelidad, no dejo de pensar ahora, y voy a dejar un momento a Pablo descansar, no dejo de pensar en estos tres jóvenes hebreos que muchos de ustedes conocen la historia. Estos tres jóvenes hebreos de los cuales habla el capítulo 3 de Daniel. En aquel entonces el rey que estaba en funciones era el rey Nabucodonosor.
Y era un hombre que no creía en Dios, o mejor dicho, no creía en el Dios que tú crees y yo. Amén. Así que era un hombre que estaba un poco enloquecido. Cuando usted lee la escritura, cuando usted lee, perdón, el capítulo 3, usted se da cuenta que él estaba enloquecido por el poder. Su alimento para su orgullo era que la gente lo obedeciera. Entiendo, era el rey, había que obedecerlo, pero siempre presentaba los escenarios necesarios para él llevarse la gloria, y este fue uno de ellos. El capítulo 3 de Daniel inicia diciendo que el rey Nabucodonosor ordenó construir una estatua. ¿Alguien conoce esta historia? Una estatua de oro. Vaya dinero que este hombre tenía, las finanzas que había allí. Una estatua de oro. No era una estatuilla como el Oscar hoy en día en los premios de la industria del cine. No, era una estatua formal, grande, enorme. Y además de eso, para no permanecer mucho en la historia, además de esto, no nada más la mandó construir, sino que dio un decreto. Y un decreto no es una sugerencia, un decreto es un mandato. Así se hará, se estipula. Hoy en día vivimos una libre religión, como lo dice la Constitución, por la Carta Magna, ¿verdad? Que Benito Juárez, yo creo que guiado por Dios, estableció que podíamos vivir una libre religión. Por eso es que hoy nadie puede entrar por esa puerta pretendiendo tener la razón o apoyado por la ley y decir: ustedes no pueden reunirse a alabar a Dios. Amén. Pues eso no sucedía allá. Allá no había una libre decisión para ejercer tu fe. Así que ordenó ese decreto, eso que él dijo, ordenó que cuando sonaran los instrumentos, porque usted sabrá que el diablo siempre le gusta imitar. Él no es creador de nada, solamente imita, ¿ok? Y él sabe que los instrumentos tocados por personas ungidas honran y acarician el corazón de Dios y nos bendicen a nosotros. Amén, amén. Y entonces él ordenó que cuando los instrumentos, y el capítulo 3 los menciona, el tamboril, el salterio, la zampoña, yo no sé qué instrumentos son esos, pero vamos a suponer que el piano Yamaha, el bajo, la guitarra Martin, el saxofón y la batería, cuando suenen, esa va a ser la señal para que la gente vengan de todos los lugares y los rincones de aquí de la ciudad, vengan y se postren a la estatua de oro. En otras palabras, lo que Nabucodonosor quería era simplemente esa gloria para él. Yo la mandé construir, entonces que la gente adore lo que yo construí. El asunto no era la estatua. Él pudo haber construido un castillo. Estoy explicando. Pudo haber construido un castillo y ordenar que cuando los instrumentos sonaran, venga toda la gente y se postre al castillo y hagan esos rituales del oriente. Pero hubo 3 valientes. 3 valientes amigos del profeta. Qué bueno es estar rodeado de gente de Dios, ¿sabía usted? No es que usted se va a poner fastidioso y usted se va a poner ermitaño de que no, ya no me junto con nadie, pero es bueno que te juntes con gente de fe. Es bueno que tú convivas con gente que te va a influenciar de buena manera. Amén. Y es bueno que usted tome decisiones. Si usted sabe que usted se reúne a algo que lo va a echar a perder, que le va a ensuciar su corazón, que lo va a apartar del camino, yo le aconsejo, amén, sea usted quien tome la decisión de apartarse de personas así. Pero la influencia que estos 3 jóvenes hebreos tenían era una buena influencia, una influencia de emuná, una influencia de fe a Dios, una influencia de firmeza, una influencia de fidelidad a Dios, de honestidad, de verdad, amén. Esa influencia estaba sobre ellos. Entonces quiero que se imagine conmigo, abroches el cinturón, porque nos vamos a ir hasta la antigua Babilonia. Y ese día por la mañana sonaron los instrumentos. A ver, hijos, háganme una atmósfera por ahí. Ustedes están ungidos, pero sonaron los instrumentos y se escuchó hasta Gualmaradelitas por allá, hasta el Cuerudo Tamaulipeco. Por todas partes se escuchó. Gracias, hijos. Gracias, gracias. No se me emocionen.
Y la gente reaccionó, comenzó a acercarse. ¿Por qué? Alguien diga, ¿por qué, pastor? ¿Por qué la gente obedeció así, tan rápido? Amén. Porque el detalle era este: para todo aquel que no obedeciera ese decreto, había un viaje de vacaciones. No, me equivoqué. Perdón. En otras palabras, lo mataban. Así de sencillo. Amén. Mientras que nosotros hoy en día decimos, es que sufro bastante por ser cristiano, porque en el trabajo todos me dicen el aleluya. Allá en Babilonia, creer en Dios era vida o muerte. Vida o muerte. Y la muerte era muy humillante. ¿Okay? Era arrojar a las personas dentro de un horno, que no quedara huella, nada de ellos. Por eso fue que cuando la gente oyó los instrumentos, señores, vale más. ¿Ven? Pero había 3 valientes. Yo me imagino un cuadro ahí, donde hay una alfombra de personas, todos postrados. Y esta posición de postrarse es no solo hincarte, sino tu frente pegue al piso y tus mejillas estén entre tus rodillas. Es difícil eso, pero eso es parte del sacrificio. Una alfombra de personas así. Y me imagino el cuadro, todo mundo postrados. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién sabe? Él no dijo que oraran, no dijo que cantaran, ¿ok? Solo dijo que la adoraran. ¿Te imaginas qué podía decir alguien? Pues adoro eso que está ahí. Pero me imagino esa imagen allá atrás, allá, por allá, a 3 de ellos de pie. Alguien diga, ay, ay, ay. Ya le dije que es un decreto. Ya le dije el castigo también. Y allá atrás están ellos 3 de pie. Ahí. Yo no sé cuáles sean sus pláticas, pero yo me las imagino de pronto. El nombre de ellos era Sadrach. Diga conmigo, Sadrach, Mesac, Abednego. Algunas versiones dicen Abednego, otras dicen Abednego. Vamos a quedarnos con Abednego, ¿ok? Sadrach, Mesac y Abednego. No me imagino sus pláticas, pero ¿se imagina usted ahí? Sadrach diciéndole a Abednego, oye, ya sabes la confianza. Nos estamos metiendo en una, pero bien pesada. Y Mesac, no me saquen de la fe, hombre. Aquí hay que estar firmes en esto. Qué importante es la firmeza de la fe. Qué importante es la firmeza de tu fe. Escuchábamos ahora con toda razón. Yo entiendo cuando alguien dice, y sentí desistir de la fe. Pero qué importante es mantenerte en ella, aunque todo tu alrededor sea contrario. Oiga lo que le voy a decir. Aunque todos los demás estén desistiendo de ella. Uno de los enemigos de la fe se llama miedo, temor, horror, o como le digamos. Y eso fue lo que pasó con las personas. Yo quiero comprenderlas. Nadie quiere entrar a un horno de fuego, ¿cierto? Es más, nadie quiere morir como sea, de la manera que sea. ¿Estamos de acuerdo? Así que yo me imagino sus pláticas ahí y viendo para todos lados, pero aquí nos mantenemos. No voltees para allá, no voltees para allá. La vez pasada estábamos en Estados Unidos y siempre está el policía ahí. Usted sabe que en Estados Unidos uno debe cuidar mucho que te multen, porque no es como aquí. Allá son multas muy caras. En enero del año pasado o de este año, no sé, me multaron después de 18 años de manejar. Y hace tiempo íbamos con unos amigos, ¿no? Íbamos pasando por ahí y uno de ellos voltea a ver así al policía y le dice el que va manejando, no voltees a verlo, no voltees a verlo. Y el otro, ¿por qué? ¿Por qué? Eso le bastó al policía para venir a pararnos, porque haciendo cosas buenas que parecen malas, ¿verdad? El resultado no fue nada malo, ¿me explico? Nada más fue una revisión, porque pues este hombre estaba como, me imagino a Sadrach, no, ni voltees para allá, ni voltees a ver a nadie, tú aquí quédate firmecito, amén, tú aquí quédate parado. Ahora, diga conmigo, siempre hay alguien. Diga por favor, firmeza. Voy a estar fluyendo, hijita, ahí en el capítulo, ¿ok? Versículo 12 dice que se acercaron algunas personas al rey
los de su consejo, y vinieron a decirle: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios, o sea, tenían algunos cargos ellos ahí en el reino, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Alguien diga: no, pero si hay gente que se pule para eso, ¿me entiendes? Hay gente que se pule para eso, para venir y acusar. No te han respetado, no adoran tus dioses. Ahora se fueron más allá. No adoran a tus dioses. Era una estatua lo que estaba ahí, pero me estoy explicando. ¿Tú has conocido a alguien que cuando pasa algo viene y te lo cuenta y a ti ya te le puso cebolla, después cilantro, ajo, queso? ¿Me explico? Dios mío. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Cómo cree usted que este hombre iba a reaccionar? Verso 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira. La ira es un nivel mayor al coraje. En la ira tú destruyes, tú golpeas la pared, pateas los abanicos. ¿Alguien ha estado por ahí? Gracias por esa honestidad. Dijo con ira y con enojo, los dos juntitos ahí, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Qué importante es mantener tu fe. Pastor, a mí, yo nunca he estado involucrado en críticas, a mí nunca me han acusado en el trabajo, pero qué importante es mantenerte firme cuando se te complica la vida. Amén. Cuando se te complica la vida, trayéndolo en el ámbito literal, cuando alguien te acusa y que tú sabes que no lo hiciste y debías hacerlo, pero tenías la mejor razón. No querías ofender a Dios. Amén. Siempre va a haber alguien, escúchame lo que te voy a decir, que le incomode tu emuná. Siempre habrá alguien que le incomode que tú siempre eres firme en la fe. Alguien va a querer desesperarte en el trabajo por tu emuná, por tu firmeza. Y eso va más allá que simplemente decir yo creo en Dios. Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Entonces no hay mucha diferencia entre un demonio y tú y yo cuando simplemente decimos creo en Dios. Amén. No le dije demonio, ¿ok? Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Y esto lo molestó tanto. Alguien se va a incomodar. El reino de las tinieblas se incomoda. El reino de las tinieblas se enoja. El diablo hace su trabajo para hacerte la vida imposible. La gente que está cerca de ti se va a enojar porque tú estás bien. Amén. Porque tú haces lo que tú haces y lo haces bien, que van a querer destruirte. Pero estoy aquí para decirte que Dios siempre respalda a aquel que vive en un emuná de firmeza, aquel que hace su vida firme y dice yo no me muevo, yo sigo creyendo en mi Dios. Si le va a aplaudir a Dios, apláudamele fuerte al Señor. Amén. Ahora mismo, mientras predico, algunos de ustedes está pensando en algún momento donde tu emuná se ha visto comprometido. Alguna propuesta en el trabajo que tú sabes que no está bien, amén, y te has visto comprometido. Yo estoy aquí para decirte que Dios no abandona a sus fieles. Dios no abandona a aquellos que le ponen primero. Amén, amén. Digan todos conmigo: fidelidad a Dios. Número 1, emuná es firmeza. Número 2, fidelidad a Dios. Hay personas que creen en Dios pero no le somos fieles. Ahora, le podemos fallar a Dios. Oiga, usted, yo soy el pastor. Amén. Y por supuesto que yo le he fallado a Dios. Y espero que usted no diga, no, pues entonces qué chiste tiene. Pues, si el pastor. El apóstol Pablo lo leímos hace un momento. De los pecadores de los cuales yo soy el primero. Amén. El hombre de la revelación, 14 cartas en la Biblia, donde está basada la doctrina cristiana, diciendo yo soy el primero de los pecadores. Amén. Hay personas que creen en Dios, pero creer en Dios no es un sinónimo de fidelidad a Dios. Amén. Y estos muchachos son un ejemplo para mí. El versículo 14. En ese enojo de Nabucodonosor,
Dice, habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os guarde de mis manos? Quiero que note esto. Le voy a decir algo. No te ofendas ni te enojes con aquel que por causa de tu fe se enoja contigo. Es que tu fe, tu emuná, pone de nervios a muchos. Tu valentía pone de nervios a muchos. Tu manera de decirle no a lo que hay que decirle no, y tu manera de decir sí a lo que tienes que decir sí, aprobar y actuar, pone de nervios a muchos. Nadie se le había puesto frente a frente al rey. Nadie lo había desobedecido. No hay un registro en la palabra. Alguien que aparentemente lo está desafiando. Así que el rey los quiso conocer. Te voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerda el decreto o el castigo que era el desobedecer al rey? ¿Qué era? Al horno. ¿Y por qué los llamó el rey? Si ya la gente sabía lo que había que hacer. ¿Por qué tuvieron que venir a decirle: rey, hay unos que te desobedecieron? Si el equipo sabe lo que tiene que hacer. En cuanto alguien me desobedezca, va para el horno. Porque la fe pone nerviosos a muchos. Nabucodonosor quiso conocerlo. Dijo: tráigamelo para acá. Quiero saber de qué se trata, quiénes son. Y quiero que veas ahora. No quiero que veas a un tigre furioso como lo era Nabucodonosor. Quiero que veas a un gatito aquí. Quiero que veas a un gato. Miau. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios. Miau. El rey preguntándole ahí a ellos: ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, oiga esto, ¿están dispuestos a que cuando escuchen los instrumentos se postren y adoren? Negociando el rey. Haciendo una negociación con los que tenían firme su emuná. Me están poniendo nervioso estos. Vale más entrar en acuerdo con ellos. Es importante que te mantengas. La Biblia, la historia, la fe de todos los tiempos nos ha enseñado que hay dos bandos. Usted recuerda cuando era pequeño aquellas caricaturas que bajaba un ángel y te decía: no lo hagas aquí. Y venía un otro rojo con cuernitos y te decía: hazlo, hazlo. Toda la vida, en la historia del ser humano, hay solo dos bandos. Tu emuná te hace permanecer en uno de ellos. Y tu emuná hace que el otro comience a temblar. El otro bando comience a temblar. Ahora que mi esposa estaba mencionando y que estaban cantando esta canción que dice: viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Recordé esta escritura, que es el Salmo 118, versículos. Espéreme, porque aquí lo tengo. 17. Perdóname, hijita. Salmo 118, verso 17. Ve conmigo porque te va a bendecir. Estoy hablando del emuná y de ser fiel a Dios. Verso 17. ¿No qué? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. En mi libro le comparto acerca del testimonio de mi hija Aixa. Cuando mi hija Aixa estuvo en el hospital, y muchos de ustedes lo conocen y conocen fragmentos de ello, también del testimonio, pero la parte más crítica de la salud de mi hija cuando recién nació fue que sus pulmones no servían. En otras palabras, el doctor usó esa palabra: sus pulmones no sirven para recibir el oxígeno natural. Así que le conectaron ese ventilador. Conoce usted la historia, su pulmón se rompió,
el pulmón se rompió y en esos días, en esas horas, su hígado comenzó a fallar. Entró una bacteria y entonces fue y se alojó en el hígado. Mi hija estaba amarilla, pulmón roto, todas las venas del cuerpo se le veían. Eso era muy desesperante. La pastora Basti me traía solo fotos porque no me dejaban entrar a mí. Había como una terapia allí y decían los médicos que la voz que la niña conocía era la de Basti, ¿verdad? Entonces estábamos sentados allá afuera y yo me volví muy llorón. Y estaba sentada allá afuera y yo, Dios, porque tú sabes que tienes que tratar de tener un norte, amén, cuando la cosa cuando no va bien, y te tienes que mantener firme, amén. Ya estamos sentados y el teléfono de mi esposa dice, llega un mensaje y dice uno de nuestros miembros, dice, pastora, no se preocupe, mire lo que dice la escritura, y esta escritura es para Ixa: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Cuando me lo dice, eso trajo vida a mí. Así que teníamos un cuaderno, y no era un cuaderno, teníamos que llenar unas formas con información de Ixa, y había una hoja donde podíamos escribir todo lo que quisiéramos escribir de las preguntas. Eso lo arrancamos, lo cortamos a la mitad, mal cortado así. Una de las plumas que traía mi esposa, pusimos el versículo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré, sino que viviré. Ahora, esos son los momentos más fáciles para decir: he militado tantos años en la fe y me estoy dando cuenta de que no es real servir a Dios. Yo vengo a predicar a una ciudad, no le vengo a hacer mal a nadie, no vengo a estafar a nadie, no vengo a robar a nadie. Mi esposa ha sido mi coordinadora y manager por muchos años, y cuando hay eventos que son de otra índole, y no quiero tardar mucho en eso, que son eventos que son cobrados, conciertos, etcétera, entonces nosotros viajamos con un presupuesto. ¿Me explico? Viajamos con un presupuesto, un rider de sonido para los músicos. El rider son todas las especificaciones que necesitamos para nosotros llevar a cabo lo que hacemos, y hay un presupuesto, y los músicos no van esperando algo, ellos tienen un sueldo de parte mía cuando vamos a eventos de ese tipo. Pero cuando las iglesias nos invitan, ni siquiera platicamos de eso, porque no es un evento, es un servicio. ¿Me estoy explicando? Entonces era el mejor momento para yo decir: yo ni siquiera vine a un evento, yo vengo a servir a Dios aquí, y con lo que me encuentro es con un atentado, y producto de eso nace mi hija, y ahora se está muriendo. Hay momentos en los cuales hay que ser fiel, porque tienes que ser fiel, porque tienes que ser fiel. Y Dios me ha dejado tocar fondo como en esos días, para darme cuenta y entender que hasta en lo más preciado tengo que ser fiel. Hasta en lo más preciado tengo que ser fiel. A veces nos golpeamos el dedo chiquito del pie, que es la experiencia más horrible, ¿cierto? Amén. Y ahí tú te vas a dar cuenta dónde está tu corazón. ¡Puf! Te pegas y empieza la cadera. Hasta en eso hay que serle fiel a Dios. Amén. Y no le voy a exigir que usted diga: Hijo de Dios Altísimo. No le voy a pedir eso. Pero hasta en esas cosas hay que serle fiel a Dios y mantenerte firme, porque tu fidelidad, tu emuná, pone de nervios a otros. Le dijeron a mi esposa: señora, se comunicaban con ella porque no me dejaban entrar. Hasta cierta etapa de ella me dejaron entrar de su recuperación. Le encargamos un CD, un disco que sea de música clásica, para darle audioterapia, para que esté tranquilita la güera. Le decían la güera porque le daban fototerapia, para que tuviera color, y se le puso el pelo güero a mi hija, para que esté tranquila la güera. Porque ¿qué creo que hacía Ixa? Estaban sorprendidos porque tenía el pulmón roto, y mi hija hacía lagartijas, 1,40 kg, y hacía así, mire.
Las enfermeras se paraban y decían, es que un neonato no hace eso. Yo decía, la mía sí. Ay, sí. Traigan música clásica para que esté tranquila. Entonces mi esposa dice, bueno, mire, su papá es cantante y su papá tiene discos, mejor le traigo un disco de él. Y la enfermera, sí, tráigalo, está bien. Entonces le ponían el disco ahí. Todo el día ese era el disco. Sonaba y sonaba, bajito, no se imagine, bajito sonaba, pero se escuchaba para el pasillo. Y una de las canciones que las mismas enfermeras ponían seguido era Confía una vez más, que usted la conoce. Amén. Pero esa fe, esa firmeza nuestra, y más de manera explícita de mi esposa, con su vientre, con su mano en el vientre por haber sido operada, parada ahí, declarándole a Ixa, ese papel que cortamos se lo pegamos en la incubadora, y cada que llegábamos ahí decíamos, no morirás, sino que vivirás y contarás lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Ahora, escúchame. Ahora, esa fe y esa firmeza incomodó a las enfermeras. Amén. De tal manera que me mandaron al policía. Entonces se paraba el policía y decía, se tiene que salir. Y había más personas ahí. Y yo volteaba y le decía, oiga, que ya nos tenemos que salir. No, usted se tiene que salir. Yo quería decirle 4 cosas, pero yo decía, cuando yo me vaya, él se va a quedar solo con mi hija. Así que mejor soy sabio. Claro que sí, caballero. Porque tu firmeza incomoda a alguien y pone de nervios a alguien. Nos tomábamos de la mano y en voz alta, cuando veníamos a ver a mi hija, decíamos, venimos por nuestro milagro, venimos por nuestro milagro. Y la gente nos oía pasar. La gente nos oía, al pasar. Venimos por nuestro milagro. Y se nos quedaban viendo algunos, pero yo iba por mi milagro. Amén. E incomodó a otros. Y mi pregunta siempre era, ¿cómo sigue mi hija? Y la misma respuesta era, si quiere llame al cura de una de ellas. Amén. Porque tu firmeza incomoda a alguien. Hay gente que quisiera verte llorar. Hay gente que quisiera que tu derrota sería su mayor victoria para ellos. Pero no va a suceder. Porque usted debe mantenerse en su emuná, firme. Se está derrumbando, sí, pastor. Se está cayendo, sí, se está cayendo. No hay solución, pero estamos parados firmes en el nombre de Jesucristo. Un nuevo camino Dios hará, amén. Recuerde, Dios hará ríos en la tierra árida y baldía en el nombre de Jesucristo. Ustedes recuerdan a Bartimeo el ciego que le gritaba a Cristo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le decían, no molestes al maestro. Lo regañaban. Pero cuando Cristo dijo, oye, alguien me está hablando, tráiganlo, esos mismos que le decían, no molestes al maestro, decían, te habla el maestro. Esa persona que me hizo la vida imposible, pero que no me dejaba entrar, y cada que entraba su turno me mandaba al policía. Cada que venía su turno me mandaba al policía. Mi esposa es testigo. Yo le decía, ya lo sé, estoy por salirme, le decía yo al policía, que también tengo mi carácter así bonito. Ya lo sé, me voy a salir ya. El día que mi hija fue dada de alta, fue de las primeras que estaba parada en el pasillo y decía, qué hermosa. Yo así. No molestes al maestro. Y después, el maestro te habla, Bartimeo. Escúchame. Estoy por terminar. Ya merito. ¿Estás siendo bendecido? ¿Estás recibiendo? Tienes que mantenerte en tu emuná. Se lo voy a decir de esta manera, y muy norteña. No hay de otra. No hay de otra. Sí o sí. Fe o fe. Fiel o fiel. Firmes o firmes. Amén, amén. Verso 16. Sadrach, Mesach le respondieron mostrando fidelidad a Dios. ¿Ok? Verso 16. Después de que le dijeron, y están dispuestos al oír, porque si no van a ser echados en el horno de fuego. Verso 16 dice, Sadrach, Mesach, y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire cómo le están hablando al rey.
no es necesario que te respondamos este asunto. Verso 17, he aquí nuestro Dios. Tú estás enojado porque no adoramos a los tuyos, pero nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, esa fue una respuesta muy retadora. Amén. Muy retadora. Eso no fue nada más diciendo aquí nos mantenemos firmes. Y si acaso uno de los tres iba a decir, oye, pero bájale tantito. ¿Sí me entiendes? Porque siempre cuando hay tres, uno siempre se quiere rajar, ¿verdad? Uno de ellos quiere como, yo me imagino que a lo mejor Sadrach, o Abednego iba a decir, pero es que eso se llama en inglés, la ley de la aeronáutica se llama point of no return, punto de no regreso. Haberle dicho a Nabucodonosor eso era estar en el punto de no regreso. Cuando el avión está viajando y algo pasa y tiene que bajar y ya pasó más allá de la mitad de su trayecto, ya no conviene regresar a donde salió. Se encuentra en el point of no return, punto de no regreso. Ahora hay que buscar un lugar ahí cercano donde bajar. Amén. Muchos de ustedes actualmente están en el punto de no regreso y han querido abandonar la fe. No, Señor, porque se está poniendo difícil, porque estás amenazado, porque te amenazan las finanzas, el fin del año, qué sé yo. Pero mira la respuesta de ellos. Ni siquiera te vamos a contestar en lo que tú nos estás preguntando, pero sí debemos decirte que el Dios al que servimos nosotros nos va a librar del horno del fuego. El horno de fuego, y también de tu mano. Y de tu mano significa de todo el poder que tú tienes y de lo que tú puedas ordenar en contra de nosotros. Dios nos va a librar. Amén. Esa es una declaración. Esa es una declaración poderosa que tú tienes que decírsela al diablo. Cada vez que te vengan pensamientos que tú sabes que no son de Dios, que vengan y te digan, tú no la vas a hacer, no vas a poder, no vas a salir adelante, tendrás tu peor cierre de año. Esa es una buena respuesta para el diablo, decirle, has de saber que el Dios que yo sirvo me ha de librar de todo tu plan maligno que tienes en contra mía, y saldremos adelante, tendremos el mejor. Alguien levante su mano y diga, yo creo en el nombre de Jesús que tendré el mejor año de mi vida, el mejor cierre de año de mi vida hasta el momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. De su vida hasta el momento, hasta donde va, porque Dios nos lleva de más a más. Amén. Qué bonito es hablar con la verdad, porque emuná significa verdad. El verso 18, estos hombres no se traicionaron a sí mismos. Cuando uno tiene temor, uno es capaz hasta de mentir, ¿cierto? Cuando uno tiene temor, uno es capaz de mentir para salir bien librados. El verso 18 dice, y si no, el verso 17 que Dios los va a librar, pero el 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe cómo diría un norteño? Rey, hazle como quieras. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Porque ese es el momento, ven Pedro, aquí hijo, este es el momento como para decirle, ¿hay alguna otra opción, rey? Mira, hablamos de más, yo sé, estábamos enojados. Bueno, el rey estaba un poquito más alto que tu hijo, pero... Ven acá, Pedro, ven acá, Pedro, arriba, ahora sí. Ven aquí, mi Pedro, un aplauso a Pedro. Eso es. ¡Uy! Mentor Pedro, amén, amén. Se sigue multiplicando en su casa, mi Pedro, amén. Era el mejor momento para decirle, mira, hablé de más, no le hagan caso a Sadrach, así es el de aventado. ¿Me explico? Pero no, hablaron la verdad. El punto de no retorno. Muchos de ustedes han estado luchando con el pecado y se han defendido. Amén. Ustedes escucharon el testimonio de él. Aquí hay un Sadrach
o Mesac o Abednego. Y el horno ha estado varias veces puesto ahí. Amén. Pero este chaparrito veracruzano se ha mantenido. Amén. Se ha mantenido de pie. Te bendigo, hijo. Bájese, mi niño. Amén. Luego nos vamos. Me encanta platicar con él cuando viene de Veracruz, porque viene hablando así y lo trae bien pegado. Amén. No, se mantuvieron en la verdad. Exacto. Se mantuvieron en la verdad. Qué importante es mantenerte en la verdad. Amén. Qué importante es mantenerte en la verdad. Emuná, no nada más es fe. Pablo le dijo a Timoteo, en la verdad, Timoteo, en la verdad. Amén. Él era un pastor. Cuando alguien venga y te diga, pastor, vamos a hacer esto con las ofrendas, vámonos usted y yo para Las Vegas, allá a los casinos. Mantenerse en la verdad. Vámonos al Buen Fin. Manteniéndose en la verdad y en la honestidad. Así que termino. Hay que ser firmes. ¿Usted quiere tener un buen año, un fin de año? Sea firme. Esto es para alguien. Hay que saber decir no. Hay que saber decir no. No sé para quién, pero tienes que aprender a decir no cuando hay que decir no. Hay que ser fiel a Dios. Amén. Fiel a Dios. Hay que mantenerte en la verdad, y ser honesto. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hay grandes beneficios. Cierro en los minutos que me quedan diciéndote los beneficios de vivir tu emuná. Verso 26, te lo voy a leer. Mira lo que pasó con estos muchachos. Ya el horno está calientito, está listo. Ya los del consejo de Nabucodonosor están listos, están hasta celosos de que le faltaron a su rey. Pero Nabucodonosor está nerviosón porque ya le contestaron feo. Y él se enojó tanto cuando le contestaron así, que dice la escritura, desde el versículo 19 al 23, dice que él mandó aumentar el calor del horno. La Biblia dice 7 veces más. Parece ser una expresión figurativa. 7 veces más leña. El fuego fue tan fuerte que esos hombres vigorosos, dice la palabra, que estaban ahí echando la leña, el fuego, el calor que salía, los consumió, los mató. O sea que no era sencillo lo que estaba pasando. El enojo de él se hacía presente hasta en el horno. Estos muchachos fueron atados de pies y manos y los arrojaron dentro del horno. Y ahí, si esto hubiera estado en cualquier otro libro, pero no la Biblia, hubiera sido una bonita historia de 3 muchachos que se atrevieron a desafiar a un rey enloquecido por la honra y la gloria para él, pero que al final encontraron su muerte, un intento fallido de querer convencer al rey. Mira lo que dice el 26 del capítulo 3. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno. Versículos antes, él se había sorprendido, usted lo puede verificar, y dijo, oye, pero ¿qué no arrojaron a 3 personas allá adentro? Le contestaron, así es, señor rey. Dijo, pero es que yo veo 4. ¿Qué estaba pasando ahí dentro? Un horno altamente caliente. Y aún así se veían las personas que estaban adentro, pero no eran 3, ahora eran 4. Se equivocaron, habrán arrojado algún soldado más, alguien que estaba por ahí de mirón. ¿Qué fue lo que pasó? Yo veo 4, y ese cuarto Nabucodonosor lo describía con una característica divina, porque dijo, y lo veo como parecido al Hijo de los dioses. Él así lo expresó. Y cuando eso vio, mire lo que pasa cuando la gloria de Dios llega sobre alguien que está viviendo su emuná. Dice la palabra, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Número 1, mire esto, se acercó al horno y el fuego no lo mató a él. La gloria de Dios
llegó sobre los que estaban viviendo su emuná. Y aquel que te consideró fanático, aquel que se levantó en contra tuya, aquel que sería lo mejor para él verte derrotado, aquel que está diciendo en tu trabajo, en tu labor, aquel que está gestionando ante los altos mandos de la institución donde trabajas para derrocarte, ahora lo encontramos diciendo: siervos del Dios Altísimo. Aleluya. No mueras en tu desesperación, no mueras en tu dolor porque alguien se te levantó en contra. Amén. Levante su cabeza. Usted es hijo de Dios. No, usted es hijo del Dios Altísimo, el único Dios verdadero. Viva su emuná, párese firme, sea fiel, viva la verdad, sea honesto y Dios lo va a respaldar. Les habló, les dijo: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Oye, eso es una locura. Eso es una locura. Este libro es una locura. Aleluya. ¿Cómo va a atreverse a hablar y decir: ya sálganse del horno, si el fuego mató a los que estaban ahí afuera? Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Yo no me imagino, Señor Jesucristo, esa imagen tan poderosa. El fuego está ardiendo y estos muchachos de pronto salir para allá. Órale, chavos, que ya se hizo. Amén. No me imagino eso. Pero eso es lo que le pasa a aquel que vive su emuná. Algunos de ustedes, el fuego de la crítica, el fuego de la deuda, el fuego de los golpes, ese fuego los ha querido matar, los está consumiendo, pero estás aquí. Hoy te quiero hablar y te quiero decir: hijos de Dios que estás viviendo en tu horno, sal en el nombre de Jesús, sal de él. Hijo del Dios Altísimo, siervo del Dios Altísimo, que te has mantenido fiel, sal en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Y ahora sí, verso 27, ahora sí se juntaron los sátrapas, que eran los gobernadores de las provincias, los sátrapas, los gobernadores, los locales, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y esta es la corona de Dios, y ni siquiera olor a fuego. En lo natural dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero Dios es especialista en borrar, de hacer un borrón y cuenta nueva, de levantarle la frente a aquel que está caído y de desbaratar todo rastro de pecado. Levántese, no crea que este es su final. Este no es su final. Este no es su final. Este es el principio de tu éxito, de tu gloria. Ha comenzado tu mejor fin de año. Ha comenzado ya en el nombre de Jesús de Nazaret. Vaya fe de estos muchachos. Para él Dios no era Diosito, el de un dicho. Para él era una firmeza. Para él era una vida entera. Amén. Escúchame por favor 2 versículos más. Verso 28. Cuando vieron lo que pasó con ellos, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea Dios de ellos, el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. La palabra confiar es la palabra hebrea emuná. Que vino a librar a ellos que se mantuvieron firmes, que le han sido fiel, que hablaron con verdad. Bendito sea el Dios de ellos. Aleluya. Confiaron en él y que no cumplieron el decreto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Es poderoso. Poderoso. Verso 29. Por lo tanto, decreto, un nuevo decreto. Al cabo ya sabía que la demás gente lo iba a obedecer, porque los demás estaban postraditos. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado
garantizado. Alguien diga, ámonos. Aleluya. Hoy vine norteño esta mañana. Y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Dios está escrito allí con letra minúscula, la D. Por cuanto no hay otro que pueda hacer lo que este hace. Amén. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Sabe qué quiere decir engrandeció? Los prosperó. Se acabó. Eso es lo que Dios hará contigo. Eso es lo que Dios hará contigo. No puedo esperar otra cosa. Yo no puedo esperar si estoy viviendo mi emuná. Yo no puedo pasar otra cosa y pensar otra cosa. Dios te va a prosperar, te va a sacar adelante, te va a bendecir, te va a contestar. No puedo pensar otra cosa. Amén, amén. Si tu emuná, si tu vida de firmeza, de fe, de confianza se ha habido quebrantada, cierra tus ojitos, por favor. Levántame tu mano donde estás, si este es tu caso. Si tú sabes que no ha sido tu mejor tiempo para vivir tu emuná, si no lo has estado viviendo, no estoy aquí para acusarte. Estoy aquí para unir mi fe a la tuya y orar por ti en el nombre de Jesús. Padre, aquí están tus hijos. Oro, Señor, por los golpes que ha recibido la fe de ellos, por reportes médicos, por finanzas, porque el banco les llama para atemorizarlos, porque alguien los quiso extorsionar, porque las leyes naturales no les han favorecido y el emuná se comprometió, la firmeza se quebrantó. Hoy oro en el nombre de Jesús, Señor, que si lo que ellos están viviendo es el horno que los quiere consumir, venga tu gloria sobre ellos, y que los golpes que hoy está recibiendo su fe, mañana no quede ni el rastro, ni el aroma a fuego, ni a humo, Señor, en el nombre de Jesús, como pasó con ellos. Levántame tu mano. Te declaro como sacerdote que Dios te responde, que viene fuerza del cielo, que viene una fuerza que te hará mantenerte firme, parado en la fe, en la roca que es Cristo. Que Dios te entrega la victoria y me la entrega a mí. Que Dios te sorprende a ti y me sorprende a mí. Hoy nos unimos, Señor, creyendo, viviendo un emuná completo, una fe viva, palpable, que avanza. En el nombre de Jesús, tú callas bocas, las voces que se han levantado en contra de tus hijos aquí. Señor, tú callas las bocas. Detenemos con la autoridad del cielo el plan del enemigo en los trabajos, en las instituciones, en las labores de tus hijos, en las finanzas. En el nombre de Jesús, ese horno se apaga. Ese horno se apaga y salen bien librados. Declaro, Señor, que los que un día se burlaron, ahora adorarán al Dios que tus hijos sirven. Que las familias que están en contra de ellos por servir a Dios, que las familias que están en contra de ellos por seguirte a ti, Señor, reconocerán tu nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pastor, nos está contando la hermana Lali, bueno, le decimos así de cariño, Lali, que ella, por causa de hace 3 semanas, estaba sufriendo que le habían caído en la vesícula, le habían caído piedras, y eso había dañado un poco el páncreas, le había caído infección, y lo más grave de eso, el páncreas, que es algo tan importante en todo. Y dice que a causa de eso, dice que ahora sí que se podía poner hinchazón o retenía líquidos, que era un dolor insoportable, que hasta el grado que la hacía llorar. Era tanto el dolor que no podía
moverse o no podía hacer cosas, pero dice que él ya creyendo en la situación en la cual estaba complicado, tanto era así que internada y deseaba estar aquí en los servicios, deseaba estar en Activa, deseaba estar en estas circunstancias, aún alabando a Dios, pero por esos motivos no podía. Los doctores decían que tenía que a lo mejor operarse o ir a más allá, pero ella creyendo, dice, a causa de mi fe, a causa de que creímos como pareja, como matrimonio, dice que a causa de una dieta que ahorita está llevando, toda esa hinchazón o toda esa retención de líquidos se ha ido y su páncreas se ha establecido de una manera sobrenatural y ahora está aquí para darle gloria y honra a Dios. Bueno, pues el sábado 2 de este mes me internaron por pancreatitis. La verdad es que no sabía, había tenido problemas en el embarazo porque la vesícula se inflamaba, pero nunca me detectaron las piedras. Entonces mi sorpresa fue que me dijeron que tenía piedras. Estando internada, me dicen, ¿sabes qué? Tu diagnóstico es pancreatitis, y yo me alarmé porque pues sí tengo conocimientos de lo que es la medicina, y recuerdo que salí llorando de urgencias y le digo a mi esposo, me van a dejar internada, Leo, porque estoy mal. La verdad, sentía que me estaba derrumbando, mi fe se estaba quebrando porque no me imaginaba que iba a pasar por esa situación. Después viene el doctor y me dice, ¿sabes qué? Estás grave, la amilasa está en 3.580 cuando debe estar por debajo de los 100. Entonces yo sé que yo agradezco, ¿verdad?, al pueblo por sus oraciones, a mis pastores, a mi familia, a mi esposo, porque sé que la oración tiene poder. Me dejaron internada y el lunes me va el médico y me dice, ¿sabes qué? Sorprendentemente la amilasa bajó, la traes en 300, y yo fue algo que dije, yo sé que solo esto Dios lo puede hacer. Gracias a Dios. Cuando yo llegué a urgencias, el analgésico no me estaba haciendo, y yo decía, es que este dolor no lo soporto. Solamente dije, Señor, estamos aquí tú y yo sé que tú me vas a sacar adelante. Estuve 5 días internada. El miércoles me quisieron pasar a quirófano. Fue todo muy rápido, pero yo sé que horas antes Dios me incomodó y estuve orando ahí en el hospital y alabando a Dios. Dije, en medio de mi necesidad, Señor, tal vez no estoy, ¿verdad?, en casa cantándote como cada domingo, pero yo sé que aquí tú estás conmigo, y Dios empezó a romper todo aquello que me estaba atando en esa cama. Yo sé que Dios lo hizo. Le dije, Señor, yo sé que tú tienes un milagro. Y ese día en la mañana me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a meter a quirófano. Y yo solo vi movedera de gente por todos lados. Dije, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Y recuerdo que no, me dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a pasar por un estudio que no estaba al corriente. Entonces dije, Señor, yo sé que tú estás aquí y sé que ese milagro tú lo vas a completar en mí. Entonces yo estoy creyendo a Dios porque esa operación no va a llegar. Amén. Yo sé que Dios me puede sanar. Yo he visto a Dios sanar en mí y sé que lo va a hacer, y yo glorifico a Dios por eso en mi vida. Me platica la hermana Priscila que hace algunas semanas atrás ella había estado teniendo una racha mala en su negocio, hace unos meses incluso. Dice que a tal grado que ni siquiera podía dar el diezmo de las ganancias en su negocio. Dice que llegó a Activa y que en Activa ella hizo un pacto con Dios, trajo por fe una semilla fuerte al Señor, la puso en el altar, y dice que automáticamente se desataron las bendiciones financieras, ventas sobrenaturales. Ha llegado un rompimiento tremendo a su vida, a tal grado que dice que hoy trae un diezmo, y ella me autorizó para decir la cantidad. El diezmo supera los 1,000 pesos en ventas en una semana. Dios es bueno. Sí, tenemos una racha de meses donde nuestra nevera llegó a estar vacía. Claro, hija. Vivíamos al día. Estuvo muy pesado. No veíamos el final de esa racha. Que los pagos que hacíamos del negocio se nos llegaron a juntar y juntar y juntar, porque no nos alcanzaba ni siquiera para pagar. Entonces, en Activa, el pastor Maldonado dijo que en un sobre diéramos una ofrenda y le pusiéramos qué era lo que le queríamos pedir a Dios. Y es cuando vino revelación a mi vida, donde yo no lo estaba pidiendo de rodillas. Yo vivía el día, pero no estaba de rodillas pidiéndole, dándole gracias a Dios. Entonces fue como me volví al piso y le pedí a Dios que Él supliera todas nuestras necesidades. Entonces yo le puse en el sobre que llevara mi negocio a un nivel sobrenatural. Y así fue. Nunca había tenido tanta venta como en 4 días de esta semana lo tuve.
Y Wow. me entregó, yo le prometí que de hoy en adelante el diezmo iba a estar, sea $1, sean 100 pesos, sean 1000 pesos, sean 10,000 pesos, el diezmo va a estar en ese sobre. Wow, wow, wow. Dale un aplauso a Dios, por favor.